noches con todos. Bienvenidos una vez más a la sesión número 5 del Club de Salud Materna del Journal Club San Marcos. El tema para el día de hoy, para esta última sesión, es lactancia materna y cuidados en el puerperio. Vamos a presentar un paper, pero antes de ello vamos a presentarnos. El Journal Club es una iniciativa de estudiantes que tiene como objetivo, uno de los objetivos es poder desarrollar el espíritu crítico de los estudiantes y en torno a la discusión de los artículos científicos. Entonces, voy a presentarme. Mi nombre es Dayan Castro, soy estudiante de obstetricia de cuarto año y, bueno, soy coordinadora del club. Le doy pase a la obstetra L. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, soy la obstetra Elia Q y aquí junto a Dayan y los miembros del club estamos, pues, hemos venido en estas semanas haciendo las sesiones para revisar algunos artículos de algunas revistas científicas relacionadas a la salud materna. Y en esta ocasión, pues, nos ha tocado revisar un artículo sobre este tema de lactancia materna que ahora los chicos se van a encargar de presentar. Gracias, Australia. Voy a dar paso a los chicos, a los miembros, para que se presenten. Jennifer, buenas noches. Buenas noches con todos. Obstetra Elia, Dayan y compañeros del club y, bueno, los invitados. Mi nombre es Jennifer Rojas y, bueno, soy estudiante de obstetricia ya de quinto año y, bueno, feliz en sí de estar pertenecer a este grupo de debate en sí sobre la salud materna. Gracias. Diana se encuentra presente. Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Diana, soy estudiante de obstetricia y feliz de pertenecer al grupo. Buenas noches con todos, mi nombre es Patricia González, soy estudiante de medicina. Estoy muy feliz de compartir esta noche con ustedes el artículo. Buenas noches con todos, miembros del club e invitados. Ya está nuestra quinta sesión, espero que la puedan disfrutar y también esperamos su participación. Muchas gracias. Perdón, mi nombre es Percy y soy estudiante de medicina de tercer año. Buenas noches con todos, yo soy Ivonne, estudiante de obstetricia de último año. Como mencionaron mis compañeros, es la última sesión y espero que sea provechosa para todos. Bien, gracias, chicos. Bueno, para informar antes de poder darle paso a Patricia, quien es quien va a presentar el artículo, al final de la presentación va a haber un tiempo de preguntas, así que si desean pueden formular sus preguntas a través del chat, o voy a dejar un link para que lo hagan de manera anónima si así lo desean. Y esperamos que puedan participar y si hay alguna duda, pues no duden en dejarla. Entonces, sin más que decir, doy pase a Patricia para que haga la presentación. Hola, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, Patricia, ya está en pantalla completa. Perfecto, solo la presentación, ¿verdad? O también pueden ver que estoy viendo la conversación de todos. No, solo se ve en la presentación. Ok, muchas gracias, Dayan. Y darles la bienvenida a todos por estar en el Journal Club de Salud Materna. Mi nombre es Patricia González, mis pronombres son ella, la, y soy candidata médica para el año 2022 por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta noche vamos a tratar 5 puntos. Vamos a comenzar presentando el artículo, haciendo una pequeña introducción, hablando de la metodología, los resultados que se hallaron en el artículo que vamos a presentar y tocando algunos puntos de la discusión, cerrando con la conclusión del artículo. Muy bien, el artículo
fue publicado en JPAC-Med Association en February 2020. Tiene por título Postpartum Depression and Breastfeeding in Overweight, Obese and Non-Obese Mothers, y fue escrito por Feyza Ertov y Nuray Egiloglu-Sestili. A manera de introducción, tenemos que conocer que en el artículo señala que la prevalencia de la obesidad en la gestación se da de 1.8% a 25.3%. También se señala que a través de la Organización Mundial de la Salud se ha definido a la obesidad como un problema de salud pública debido a que viene aquejando a muchas personas en el mundo, principalmente a mujeres. Es por eso que este artículo busca tener centrarse en ellas en una de las etapas más importantes de su vida, como ellos lo han considerado, desde el punto de verlas como personas gestantes. Y de esta manera ellos también señalan que no solamente el problema está dentro de la gestación, sino que al tener sobrepeso o vivir con obesidad, tienen un mayor riesgo de desarrollar depresión en el posparto. Estos hallazgos lo han encontrado de manera aislada, o sea, han hecho una correlación entre lo que es sobrepeso, obesidad y la depresión. También ellos mismos consideran que en base a la literatura que han encontrado, que del 20-29% de mujeres con sobrepeso u obesidad no pueden iniciar la lactancia. Entonces, al haber visto estos hallazgos de manera independiente, tanto como lo que es el problema en la que se relaciona el vivir con sobrepeso, vivir con obesidad en cuanto a la depresión, y por otro lado haber identificado que las mujeres gestantes también viven con sobrepeso o que viven con obesidad, tienen problemas para dar de lactar, deciden formular una nueva pregunta de investigación. Y eso es el objetivo de este artículo, ¿no? Su objetivo fue analizar y comprender el éxito de la lactancia y el nivel de depresión en madres con sobrepeso u obesidad en comparación con aquellas que no tuvieran sobrepeso u obesidad durante la gestación y el posparto. Entonces, aquí tenemos dos tiempos. Durante la gestación, el posparto, una población de estudio, que son las personas que viven con sobrepeso y que viven con obesidad, y en estos dos patologías que son la depresión y un proceso fisiológico como la lactancia. Habiendo entendido esto, podemos discutir la metodología de este estudio. Este es un estudio transversal, analítico, quiere decir que solo evalúa un momento, y ellos han decidido utilizar un muestreo por conveniencia, utilizando como base el Hospital Estatal de Afyonkarahisar de Turquía. Y esto se dio en el momento específico de septiembre del 2016 a febrero del 2017, en el cual se hizo el seguimiento a estas mujeres que cumplían con las características del estudio, ¿no? Que era una primigesta que tuviera más de 18 años, que tuviera más de 37 semanas, con un parto único, que no tuviera ningún factor de riesgo que no sea el de obesidad, también que no tenga ningún diagnóstico de problemas patológicos, el estar junto al neonato en el periodo de posparto, y las personas que hablan y entienden turco. Para ello utilizaron un paquete estadístico del SPS 22, en el cual, debido a los resultados que obtuvieron, optaron por calcular medias, desviaciones estándar para resumir la información, y debido a que la información que tuvieron no era de una distribución normal, tuvieron que optar por comparar a través de Human Whitney Test, y también pudieron hacer la correlación entre lactancia y depresión, ¿no? También de la parte ética, este estudio cuenta con un consentimiento informado escrito y un comité de ética institucional, no se señala cuál específicamente, pero podría ser cualquiera de los dos hospitales. Bueno, entonces, explicando un poco de qué se hizo en este artículo, por un lado tenemos a un grupo de madres que viven, madres gestantes que viven con sobrepeso u obesidad, y por otro lado tenemos un grupo comparador de madres gestantes que no tienen sobrepeso y no tienen obesidad. Ahora, ¿qué se les hizo a estas personas? Se les siguió en 3 momentos. Primero, a las 37 semanas de gestación, se les hizo una evaluación utilizando el score de PIF, que se encargaba de ver las características sociodemográficas y obstétricas y de lactancia. En un segundo seguimiento, al segundo día del posparto, se les evaluó a través del EPDS y el H. El EPDS va a monitorear el riesgo de depresión
y autoevaluándose en 10 preguntas en una escala de Likert con un puntaje máximo de 30 puntos. Y el Latch se encargaba de evaluar la lactancia y cada ítem que se preguntó valía de 0 a 2 puntos y tenía un puntaje máximo de 10. En un último momento fue después de 4 a 6 semanas del posparto donde se les hizo de nuevo la encuesta del EPDS y el Latch. De esta manera se distribuyó la población, ¿no? Encontraron a 110 mujeres que tenían sobrepeso y obesidad y se les hizo un primer seguimiento, y en su contraparte tenían a mujeres no obesas con 119 personas. Para el segundo seguimiento han perdido 4 sujetos y ellos señalan que lo han perdido debido al que necesitaron ser operadas en otro hospital o una persona que no decidió continuar en el estudio. Y por el lado de las mujeres no obesas tuvieron 115 sujetos donde también perdieron 4 sujetos, de los cuales ellos declaran 3, debido a que uno, de nuevo, también no deseaba operarse en ese hospital y tampoco quería continuar con el estudio. En el tercer momento, al final, se quedan con 100 sujetos en el lado de las personas que viven con obesidad o sobrepeso y con 112 personas en el caso de las mujeres que no tienen obesidad. Entonces, han perdido a 10 sujetos por el brazo de las personas obesas o que viven con obesidad y han perdido 7 sujetos por el lado de las personas que no viven con obesidad. Ahora vamos a ver cuáles fueron los resultados que encontraron. Para ello, mis compañeros del Journal Club van a colaborar en la presentación de los resultados. Bien, en esta primera tabla, que es acerca de las características de la madre, como le había mencionado, uno de los instrumentos que se utilizó es el formulario de identificación personal, la ficha. Entonces, aquí vemos algunas características que se recolectaron dentro de este formulario, que son características, algunas sociodemográficas. Están divididas en 2 columnas. La población, vemos que el objetivo era comparar estas poblaciones diferentes. Entonces, la primera columna es la población de las madres que presentaban obesidad y sobrepeso, y la segunda columna las que no presentaban obesidad, ¿no? De la primera parte de la tabla, puedo rescatar que entre la fila donde dice edad materna, luego índice de masa corporal, peso al nacer, en estas 4 primeras filas, la segunda, que es índice de masa corporal, vemos que el p-valor que está en la parte derecha es menor que 0.05. Entonces, de todas estas variables que están aquí, sociodemográficas, y algunas son características de la madre, vamos a interpretar que el valor de P de la variable del índice de masa corporal es estadísticamente significativo, ya que es menor que 0.05. Entonces, sí ha existido una diferencia entre aquellas madres que presentaron obesidad y las que no. Ahí se presenta 29.33 en quienes presentaron, en las madres que presentaron obesidad, y en las madres que no presentaron obesidad, 21.79. Es la media el promedio del índice de masa corporal. El valor que está entre paréntesis 1.49 y 0.73 en esa fila es más que nada solo la deviación estándar, que cuando nos dicen que los valores son muchísimo más grandes, es porque la desviación estándar de estos datos que se recolectaron del índice de masa corporal van a estar más dispersos. O sea que al estar más dispersos, van a estar menos homogéneos. Pero en este caso vemos que, bueno, los valores de desviación estándar, que es 1.49 y 0.73, son pequeños en comparación con otros valores, y probablemente los valores que se han encontrado en ese IMC sean homogéneos, sean muy similares, y no haya tanta diferencia. Pero lo que se destaca de esta primera parte de la tabla es que en IMC sí se encontró un valor estadísticamente significativo en comparación con la edad materna y las otras variables, como son el peso al nacer y el peso del bebé en la 4ª a 6ª semana después del parto. Y bueno, en la segunda parte de la tabla, Jennifer. Sí, Dayan, gracias.
Bueno, en la segunda parte de la tabla en sí ya nos habla sobre las características sociodemográficas que presentan los dos grupos de gestantes, unas las que tenían obesidad o sobrepeso y el otro grupo que son las que no tienen. Según el estado de educación, mayormente podemos ver que el mayor porcentaje podemos encontrarlo en las personas que han tenido estudios de universidad, han llegado a universidad, en las personas obesas o con sobrepeso. Y en las mujeres con no obesas, también vemos que la universidad es la parte en que hay un mayor porcentaje. Según el estado de trabajo en sí, podemos ver que el mayor porcentaje encontramos las mujeres que no presentan un trabajo, en mujeres con obesidad o sobrepeso, y a diferencia en mujeres con no obesidad, que podemos ver que tienen el porcentaje mayor, el 62, está en mujeres que sí realmente tienen un trabajo. Según el apoyo social que presentan, con sí o un no, podemos ver que en las mujeres no obesas, mujeres obesas o con sobrepeso, no presentan, el mayor porcentaje no presenta este apoyo social. Y también se ve reflejado en las mujeres con no obesidad, también el mayor porcentaje, con 112 personas también vemos no presentan un apoyo social. Según el tipo de parto o nacimiento, podemos darnos cuenta que el tipo se ha dividido en cesáreas o tipo vaginal. El 58% vemos que son mayormente cesárea en las mujeres con obesidad o sobrepeso. A diferencia de las mujeres con no obesidad, está mayormente el tipo de nacimiento por tipo vaginal. Y aquí podemos encontrar que hay una mayor significancia estadísticamente, porque el P es menor al 0.05. También podemos rescatar, según la lactancia exclusiva, si tuvieron o no o sí, vemos que el mayor porcentaje de mujeres obesas con sobrepeso se encuentran, no han presentado una lactancia exclusiva, a diferencia de las mujeres con no obesidad, que el mayor porcentaje se encuentra en las mujeres que sí han dado una lactancia exclusiva. Y también nos damos cuenta que tiene un valor significativo, ya que el P es menor a 0.05. Entonces es estadísticamente significativo. Según podemos rescatar en esta segunda tabla, que el tipo de parto y lactancia exclusiva son mayormente los que presentan una significancia estadísticamente. En esta segunda tabla, lo que podemos observar es el score de lo que es la escala de depresión postparto de Edimburgo, y también sobre el score que se utiliza para la evaluación de la lactancia, ¿no? Que llevan las siglas del H. Solo para recordar, L va a representar lo que es el tipo de agarre que presenta en el momento de la lactancia. Tenemos A, que va a ser, básicamente, se refiere a las degluciones que percibe la madre. T, el tipo de pezón que va a presentar la madre. C, la comodidad de la madre al momento de lactar. Y H, si la madre necesita ayuda al momento de dar de lactar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que el H, dentro del score postparto al segundo día, por ejemplo, comparando en las madres con sobrepeso y obesidad, acá nos presentan en los promedios, se tiene un promedio de 5.32. Por ejemplo, al compararlo con las madres no obesas, hay un mayor score, ¿no? Que viene a ser el de 9. Básicamente lo que se nos presenta acá es que, por ejemplo, al observar el valor de P, va a existir una diferencia significativa entre estos puntajes, ¿no? Y tanto sea del H como de los valores de la escala de Edimburgo, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya acá
el score de Edimburgo en el posparto al segundo día para las madres con sobrepeso y obesidad viene a ser un 8.18, y esto es bajo, ¿no? En caso de las madres que no presentan obesidad, teniendo un promedio de score de 2.5. Y así, ¿no? Podemos observar esto. Bueno, esto es lo que podemos explicar en este cuadro. Ok, en el siguiente cuadro vemos la relación entre la escala de depresión y la escala de lactancia materna. Vemos dos grupos de las madres obesas, que es el grupo 1 que está arriba, y debajo están las madres que no son obesas ni sobrepeso. Y en las columnas vemos el puntaje de las escalas, ya sea de EPDS, que es de depresión, o de LACH, que es de lactancia. Para leer este cuadro, tenemos que tener en cuenta lo que es una asociación positiva, una correlación positiva o negativa y el grado de correlación. Se dice que una correlación es positiva cuando la relación entre las dos variables es directamente proporcional. Es decir, si una variable aumenta, la otra variable aumenta. Y si su correlación es negativa, quiere decir que si una variable disminuye, ya sea en este caso su puntaje, la otra variable también va a disminuir. Y respecto a la fuerza de la correlación, se va a decir que cuando esta está más cerca al 1, ya sea al 1 o al -1, esta fuerza de asociación va a ser más fuerte. Y mientras se acerca al 0, va a disminuir. Siendo el caso de que cuando llega a 0, quiere decir que no hay una correlación. Ya, ahora en lo que respecta a este cuadro, vemos que en la primera fila y la primera columna, vemos que aparecen el puntaje de EPDS en el control prenatal de las mujeres obesas y el puntaje de este test en el segundo día postparto. Primero lo que tenemos que observar en los cuadros es el valor de P, si es estadísticamente significativa, es decir, menor a 0.05. En este caso es 0.0, quiere decir que es significativa. Lo siguiente es ver el grado de correlación. Vemos que el R es de 0.833 y vemos que a su costado no hay ningún signo, quiere decir que es positivo. Quiere decir que esta correlación es positiva. Ahora, vemos el valor, si está más cerca a 1, había mencionado que esta correlación es más fuerte. En este caso es 0.8, quiere decir que esta correlación es fuerte, positiva. ¿Qué nos quiere decir esta primera fila y esta columna? Nos quiere decir que el puntaje de depresión en el periodo prenatal va a ser directamente proporcional con el puntaje de depresión en el posparto. Quiere decir que si la mujer padece de depresión en el prenatal, es muy probable que va a padecer de depresión en el posparto. Va a ser lo mismo en las otras filas y en las otras columnas. En la siguiente columna vemos también que el p-valor es menos de 0.05, es 0.0. Y vemos también que el valor de R es positivo, quiere decir que la asociación es positiva. Y vemos también que está cerca al 1. Quiere decir lo que anteriormente dijimos, que el puntaje de posparto, ya sea de prenatal o posparto, va a ser similar a lo que dicen las otras columnas. Ese es en el grupo 1 de las mujeres obesas o con sobrepeso. Si vemos en la parte de abajo de las mujeres no obesas, sucede el mismo caso. El valor de p-valor es menos de 0.05 y vemos que esos valores, los valores de R, son positivos. Quiere decir que hay una asociación positiva.
Y quiere decir lo mismo que ya mencionamos. Por último, en relación al puntaje del LACH, del primer grupo de las mujeres obesas, en el segundo día de posparto, si cruzamos este valor junto con el valor del LACH en el cuarto a la sexta semana posparto, vemos que el valor de R es de 0.7 y el p-valor es de 0.0. Quiere decir que es significativo y es alta su correlación. Quiere decir que el puntaje que va a sacar en el segundo día posparto de lactancia va a estar directamente relacionado con el puntaje en la cuarta a la sexta semana posparto. A continuación, mi compañera Diana va a explicar sobre los demás valores que no mencionamos. Podemos ver que hay algunos valores negativos, qué es lo que significa la interpretación. Sí, gracias, Ivonne. Siguiendo con la explicación de la tabla, yo les voy a explicar más o menos sobre la tercera y cuarta columna. La tercera columna en donde dice el puntaje de LACH en el segundo día posparto y el puntaje de de la cuarta a sexta semana posparto. Por ejemplo, vemos que en el grupo de las mujeres obesas y con sobrepeso, en el periodo prenatal, el puntaje vendría a tener una correlación negativa débil, ¿no? Como podemos observar. Antes de hablar de correlación débil, de esto que es débil, muy débil, fuerte, la fuerza de correlación, hay diferentes autores que evalúan el intervalo de esta, por ejemplo, de 0 a 0.2, que es muy débil, de 0.2 a 0.4, siendo débil, moderada, fuerte, hasta alta. Pero en este caso, como lo explicó mi compañera Ivonne, cuando vemos que se acerca más a 0, tendría que ser esta débil, ¿no? Y mientras más se acerque uno, vendría a tener una mayor fuerza de correlación. Entonces, en el puntaje del periodo del prenatal, se observa una correlación débil negativa, como podemos observar, ya sea en la tercera y cuarta columna. Y luego también en el puntaje del segundo periodo en el segundo día posparto, también observamos una correlación débil negativa. Y bueno, por último, en el puntaje de la cuarta a sexta semana posparto, también, ¿no? Pero, sin embargo, esta ya vendría a ser una correlación negativa media. Ahora, al final les voy a explicar más o menos cómo lo interpreto. Y bueno, en el periodo de las mujeres, bueno, en el grupo de las mujeres no obesas, ¿qué estamos observando aquí en la tercera y cuarta columna? También, ¿no? Básicamente, en estas dos, todo está, como pueden observar, casi negativo. También, ¿no? En el segundo día posparto se observa una correlación negativa para el segundo día posparto, según el LACH, el puntaje del LACH, y también en el posparto de la cuarta sexta semana. Y en el siguiente punto también, ¿no? Posparto de la cuarta sexta semana, según para el puntaje de presión, se observa una correlación negativa media, y en el siguiente, para el segundo día posparto, según el puntaje de LACH, se observa una correlación ya débil, ¿no? Entonces, ¿qué más o menos interpreto? Es que a mayores niveles de presión, en el último trimestre, por ejemplo, en el posparto de la cuarta a sexta semana, hay menores posibilidades de que se pueda dar de lactar, ¿no? Porque, como le explicó, cuando es negativo, una variable es como que sube y otra que baja, ¿no? En este caso es mayores niveles de presión
hay menores posibilidades de que esta madre pueda dar de lactar. Eso más o menos he entendido. ¿Alguien quiera complementar con la interpretación? ¿Sí se me escucha? ¿Obstetra? Sí, Diana. Es correcto lo que acabas de mencionar, ¿no? En la interpretación de la tabla que vemos ahí en pantalla, pues, digamos, para redondear la idea es que tenemos a los dos grupos, ¿no? Que han comparado, ¿no? Que es el grupo de las madres que tienen sobrepeso, obesidad, y el otro grupo de las madres no obesas, ¿no? O con IMC normal. Entonces, se han usado tres instrumentos, ¿no? Pero digamos dos principalmente, porque uno mide las características sociodemográficas de estos grupos, de las madres, pero dos de estos instrumentos, uno el cual es la escala de Edimburgo, que mide la depresión, y el otro que es el H, ¿no? Que asigna un score, un puntaje, de acuerdo a las características que mencionó hace un momento Percy, sobre la lactancia materna, ¿no? Entonces, redondeando la idea nada más es que en general en la tabla podemos ver que cuando en el grupo de las madres con sobrepeso, obesidad, ¿no? Cuando está presente la depresión, ya sea en el último trimestre del embarazo o en los primeros días del posparto o a la cuarta, sexta semana, esto se correlaciona con qué? Con que hay menos probabilidad, si la madre está depresiva, que en el posparto ella pueda brindar una lactancia materna exclusiva, o es probable también que abandone la lactancia materna, ¿no? Y en cambio, si bien es cierto que en el grupo de madres no obesas también existe la depresión, pero esta es mucho menor comparado al otro grupo, ¿no? Pero sí se encontró pues una correlación entre la depresión, ¿no? Y el abandono o el no tener la lactancia o tener problemas en la lactancia materna, ¿no? En el parto. Adelante, chicos. Muy bien, entonces creo que podemos proseguir con la discusión de nuestro artículo. Para ello, mencionar que los hallazgos que habían encontrado los investigadores ya se habían presentado en otros estudios, entonces reforzaba esta idea de que hay una menor tasa de lactancia o intención de lactancia en aquellas personas que tienen un mayor IMC, como lo hemos visto en el caso de las mujeres obesas y que tienen sobrepeso. También estudios previos ya habían señalado que el estado hormonal negativo no permite el éxito en lo que es la lactancia y va a generar actitudes negativas para que las mujeres puedan dar de lactar. También se hace mención de la importancia que tiene poder acompañar a las mujeres en la nutrición a lo largo de su gestación para que puedan pues disminuir estas probabilidades, ya que la finalidad de atender y estar en el cuidado prenatal es el poder guiar en cuántos kilos de peso pueden ir ganando las mujeres, ya que las que vienen con sobrepeso y obesidad a la gestación pues deben ganar mucho menos kilos que aquellas que vienen sin sobrepeso y obesidad a la gestación. Para ello, se ha concluido que el éxito de la lactancia en las mujeres que tengan sobrepeso o obesidad en menor riesgo, para que tengan menor riesgo de depresión, tiene que estar comparado con las madres que no son obesas, ya que este es mayor para las que tengan un menor riesgo. También hay mayor riesgo de depresión y esto se va a correlacionar con un menor éxito en la lactancia. Estos son todos los puntos que contiene el artículo y creo que ahora podremos pasar a las preguntas. Gracias, Patricia. Entonces voy a proyectar algunas preguntas que los mismos miembros han formulado a continuación.
¿Se puede observar? Sí lo podemos ver. Ya. Esta es la primera pregunta que nos habla acerca de la metodología del estudio. Voy a leerla. Dice, el estudio en realidad es de tipo transversal comparativo. Bueno, mencionan ahí transversal analítico también. Pero dado que se hace un seguimiento para recopilar datos, ¿podría considerarse que es de tipo longitudinal? Mencionaron aquí que habían 3 momentos en los que hicieron el seguimiento, o no sé si podría llamar seguimiento, pero una parte en la que sí leí que el artículo decía seguimiento. Entonces, aquí la duda es si realmente se podría considerar longitudinal o es un transversal como el estudio lo dice. A ver. Bueno, si entendemos longitudinal como seguimiento en el tiempo, hay longitudinales que pueden durar pocos meses y hay longitudinales que pueden durar hasta años. Sin embargo, la finalidad de este estudio no es ver cómo ha ido cambiando en cuanto a estas evaluaciones a lo largo del tiempo, sino tomarlo, medirlo en un momento específico y en base a eso ver cómo se manifiesta los puntos que han tratado de evaluar, ¿no? O sea, que hayan medido el score Latch y el EPDS cuando está gestando no es igual que estar en el posparto. Por ende, sí están tratando de medir en un solo momento cómo se está dando estos cambios en las personas gestantes. Y lo mismo pasa por el lado de cuanto a lo que es en el posparto, ¿no? Medir en los 2 días después del parto no es igual que medir de 4 a 6 días a 4 a 6 semanas por la cantidad de la leche, por la fluctuación de las hormonas. Entonces, sí creo que se mantiene desde un punto de vista metodológico el momento que se desea analizar, ¿no? No sé si quizás la persona que formuló la pregunta también podría acotar algo, porque si bien es cierto, en el segundo seguimiento y en el tercer seguimiento se aplican los mismos instrumentos. Entonces, ahí quizás un poco la duda, a comparación en el primer momento que se toman otros datos como la de la ficha de sociodemográfica. ¿O alguien quisiera acotar algo acerca de esta pregunta? Bueno, yo pienso que acá la pregunta clave tal vez sería si es que, de acuerdo a lo que hemos visto en el estudio, en la metodología, ¿hubo seguimiento o no hubo seguimiento de los casos? Y sí hubo seguimiento de los casos y fue el mismo grupo de personas. Ya. Entonces, Ivonne, ¿qué te parece a ti? ¿Tú dirías que es transversal o es longitudinal? Esa es mi duda, todavía estoy dudando. Yo quería formular la pregunta. Creo que también podría verse un poco como longitudinal. No sé, los demás, ¿qué opinión tienen? Bueno, en mi opinión, bueno, no sé si puedo hablar, ¿sí? Gracias. Sí, en general yo también lo vi como que, bueno, son 3 periodos que toman estos datos y en particular creo que quieren comparar en sí si en el momento de el primer periodo o la segunda hubo un cambio o no. Entonces, en esto creo que sí se tendría que llamar como que longitudinal, porque se quiere comparar en sí el primer tiempo con el segundo y si de presión cambió en el tercer periodo, si hubo o disminuyó. Entonces, ahí también es como que mi duda si se puede considerar longitudinal. En particular, creo que sí, porque se hace un seguimiento de los datos. Entonces, sí, realmente se está comparando el primero con el segundo. Bueno, yo creo que en particular creo que sí podría llamar longitudinal.
No sé si alguien más quisiera dar su opinión. Bueno, por mi parte yo también lo veo como mis compañeras bien lo han explicado. Hay una serie de seguimientos a las pacientes, ¿no? Durante estos 3 periodos, y también lo consideraría como un tipo longitudinal. Bueno, yo también estaría de acuerdo con lo que menciona Jennifer, ¿no? Porque hay momentos en los cuales se mide la variable, ¿no? Inclusive ahí nos da unos gráficos, ¿no? Unos cuadros donde indica pues que como en ese seguimiento se perdieron algunos de los casos, ¿no? En ambos grupos. Y las variables estudiadas pues se han medido en 3 momentos, ¿no? En el periodo prenatal, ¿no? Después de las 37 semanas, en el último trimestre, se ha medido a los 2 días posparto, se ha vuelto a medir a las 4 a 6 semanas, ¿no? O sea, hay diferentes momentos que se han medido las variables, ¿no? Entonces, más que transversal, yo también estaría de acuerdo en que es longitudinal, ¿no? Este estudio. Bien, entonces, no sé si quizás hay alguna duda por parte de los participantes en que... entonces, en este caso, este estudio podría tener esta doble opción de metodología. ¿Es permitido? No, en sí es solo uno, ¿no? O es transversal o es longitudinal, ¿no? Bueno, transversal generalmente es cuando medimos una sola vez o obtenemos la información, recolectamos los datos en un solo momento, ¿no? Se levanta la información. En cambio, en el longitudinal sí hay distintos momentos, ¿no? Como en este estudio, ¿no? El prenatal, a los posparto inmediato y a las 2, 4 semanas, ¿no? Entonces, en este caso, claro, entonces en este caso ya no sería transversal, ¿no? Porque no hay un solo momento, sino hay 3 momentos. A pesar de que de repente sea corto el tiempo, lo que define que sea longitudinal es el seguimiento de los casos y la cantidad de veces que yo voy a recoger los datos. Entonces, paso a la segunda pregunta, si no hay algo que acotar. Bien, esta pregunta nos dice sobre los resultados. Según los resultados, un mayor riesgo de depresión materna se ve relacionado con un menor éxito en la lactancia materna. En este caso, ¿qué factores influyen en esta consecuencia? Bueno, mi posible, o bueno, por qué pude, viendo los resultados en sí, lo que más me llamó la atención fue este resultado en sí, y que quería en sí definir cuál eran los motivos en sí que la depresión podría haberse relacionado con un menor éxito en la lactancia materna. Y bueno, más que todo lo enfoqué al apego en sí que podría tener la mujer o la puérpera en este caso con el lactante, mayormente que el apego quizás en una depresión no exista el apego en sí con el neonato, entonces esto podría influir en que no se dé la lactancia o en sí que la depresión podría implicar el uso de medicamentos que esté contraindicado en sí una lactancia. Entonces, más que todo, para ese lado me enfocaba con esta pregunta. Además de que en la lactancia, y puede ver que para que podrían entrar en este estudio, tendrían que tener acompañada en sí con su bebé. Entonces, ahí creo que a veces las mujeres o que no se sienten psicológicamente bien podrían
tener un rechazo en sí con el neonato. Entonces, creo que eso también podría influir en que se dé esta consecuencia. Estaba más que todo sí pensando qué otros factores podrían influir en esto, y bueno, son básicamente los que encontré. No sé qué podrían enfocarse mis compañeros o los participantes en sí, o ponernos a pensar en qué otras opciones podría haber. Bueno, alguien escribió en el chat la relación materno-neonatal y la producción de leche materna, la interrelación con personas de su entorno también. Todas estas son especulaciones porque este estudio como ha evaluado correlaciones, no ha ajustado por ningún confusor y tampoco su finalidad era encontrar factores asociados a la depresión o a un menor éxito en la lactancia materna. Entonces, en base a este estudio, pues tendríamos que sacar conjeturas más, no una correlación directa. Bueno, una asociación directa, ¿no? Claro, o sea, ahí para poder, como dice Patricia, ajustar aquellos factores que están influenciando, no sé si sería recomendable haber hecho previo un análisis multivariado, que se llama esto, donde otros factores intervienen en la relación que hay entre un efecto y un outcome, resultado. En este caso, bueno, como dice Patricia, no se mencionó en el estudio, pero esto generalmente, ¿no? Ahí quizás podría ser una pregunta, en realidad, ¿sería válido hacerlo antes de algunos estudios, o solo es que para algunos estudios específicamente se hace ese análisis de regresión de multivariado, si no me equivoco es el nombre? Es que también tiene que ver con la prueba estadística o sea, desde el protocolo primero tendría que haber diseñado un DAG. En el DAG hubieran identificado cuáles son las variables que de una u otra forma podían influenciar sobre el outcome y sobre la variable principal. Y habiendo determinado esto, hubieran ajustado, ¿no? Pero también va por el hecho de que estadísticamente hubieran utilizado prevalencias, pero ellos no han utilizado prevalencias, ellos han querido encontrar correlaciones y tampoco han querido hacer asociaciones, sino directamente se han ido por la correlación. Entonces, por eso es que no han podido ajustarlo, ¿no? Ahora, esto no quita de que este mismo estudio pueda ser replicable utilizando otras medidas estadísticas para realmente encontrar si existen otros factores que puedan influir en este resultado, ¿no? Es reasible, ¿no? Sí, más que todo era mi duda o mi pregunta referente a ello, es que teniendo ya un resultado, entonces, ¿qué podríamos nosotros evaluar en sí, o qué factores podríamos estar estudiando para que en un próximo estudio en sí, o teniendo como base este estudio, ponernos a pensar qué podría estar pasando? Ya tenemos un resultado, pero ¿qué podríamos evaluar en un siguiente estudio, o qué nos faltó? Entonces, más que todo era el enfoque que le quería dar también a esta pregunta. No sé si quiere. ¿Alguien más quisiera acotar algo acerca de la pregunta? Dayan, hay un comentario en el chat. Lo puedo leer. A ver, dice: en caso de que las gestantes obesas, su estado de salud considera la depresión, es decir, la interrelación alimentación y depresión que genera obesidad y sobrepeso. Claro, o sea, prácticamente es el IMC el factor que va a influir, según ese estudio, en esta relación. Es el IMC el que nos dice el estudio. Es lo único que podríamos
responder de acuerdo al estudio, pero como dice Patricia, no podríamos sacar otras conjeturas, quizás sí ajustar el modelo con esto del DAG, pero sería previo, ¿no? Por ejemplo, en el estudio mencionaba que la obesidad también condiciona a un incremento del tamaño de las mamas, ¿no? Y esto con respecto al comentario de Flor Isabel. Y este tamaño de las mamas también influye en lo que es la técnica de lactancia, ¿no? Una mala técnica de lactancia. Así es, pues, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que menciona Patricia y de allá, ¿no? De que va a depender mucho, pues, también de qué es lo que plantea desde un inicio el investigador, ¿no? Hacia dónde quiere llegar, ¿no? Cuál va a ser el alcance, ¿no? Y en este caso, pues, al menos de acuerdo a los objetivos planteados, eh, creo que están los resultados, ¿no? Pero sí, hay otras cosas que se pueden definitivamente estudiar, ¿no? Que serían interesantes. Bien, ¿tenemos algún otro comentario más? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que va muy ligada a la primera que nos habló sobre la metodología. Es, ¿qué tipo de sesgos se presentarían en estudios realizados en diferentes periodos de tiempo? No obstante, ¿qué beneficios se obtendrían al realizar un estudio así? Jennifer, esa pregunta. Sí, en sí creo que en estudios, o frente a la primera pregunta de los tipos de sesgos que podrían, o qué problemas o desventajas podríamos encontrar en estudios en diversos periodos de tiempo, más que todo era, como ya se pudo ver, es la pérdida en sí de los participantes, uno de ellos que haya o no se continúe en sí con la misma cantidad o el mismo número de participantes en sí, que podría eso no sí influir en el resultado, creo yo, en lo personal. Otro de ellos en sí es referente al tiempo que podemos estipular que se dé el primer periodo, el segundo periodo y el tercer periodo, porque como vemos en este estudio, fue el primer periodo después de las 37 semanas, luego a los 24 horas después del parto, y luego fue ya a las cuarta, quinta semana. Entonces, este periodo, si es el adecuado en sí, no sé si habría o en los diferentes estudios cómo o se elige en sí este periodo de tiempo o existe realmente, según el investigador, no sabría si, esa es mi duda, según el investigador coloca esos periodos de tiempo, porque ve en sí, sabemos que mayormente 36 semanas ya es un periodo de nacimiento ya adecuado, entonces creo que por ahí se iba, o si no por el periodo de... Sí, existe una razón en sí por la cual se eligen los periodos de tiempo, no sé si se me entiende por esa parte, y bueno, en sí referente a los beneficios, es referente, creo yo, es que podríamos tener o podríamos comparar si hubo un cambio o no en qué periodos de tiempo, si hubo este cambio, y que en especial creo yo que a veces en este seguimiento a veces hay una actividad, mayormente hay estudios también que se realiza alguna intervención, entonces se ve también ahí si se hubo o no un cambio. Entonces creo que en este caso, o en estudios que tienen diferentes periodos de tiempo, podría haber un beneficio por esa parte, que podríamos evaluar en sí si realmente hubo o no un cambio en la actitud o un cambio en, o podría decirse, un cambio de práctica en sí. Entonces, creo que uno de los beneficios se podría obtener en estos estudios. Bueno, eso está ahí. Entonces, primero sobre los tiempos, ¿no? Si hay un criterio para
para poder dividir estos tiempos en los cuales se aplicó el instrumento. Creo que yo... Todo va a depender de la pregunta de investigación, de qué es lo que quieres evaluar y cuándo quieres evaluarlo. La verdad que depende de los investigadores, no es que haya un manual y que te diga el mejor, salvo que hayan estudios previos también, claro, donde hayas ya encontrado la asociación, ¿no? De que en esta semana hay mayor posibilidad de reconocer la depresión y que en esta semana vas a encontrar menor lactancia, entonces decides evaluar todos esos momentos. Pero si no es bibliografía y decisión de los autores, no es que haya una regla que te diga en tal momento tienes que hacerlo. Ahora, en cuanto a los sesgos, no conozco ningún sesgo, pero el sesgo que más marcado que tiene este estudio es el de deseabilidad social, debido a que se ha utilizado un entrevistador. Entonces, cuando las personas tienen un entrevistador y estando las mujeres que tienen depresión y estando en un estado de vulnerabilidad que significa la gestación, tú vas a tratar de responder lo más positivo que se pueda. Y aunque los resultados son negativos, inclusive podrían ser peores de lo que tenemos aquí reportados. Entonces, esa sería mi respuesta para la pregunta. Gracias, Patricia. ¿Alguien más quisiera acotar algo? De repente, en el caso de los estudios longitudinales o que tienen que ver con el seguimiento, un beneficio, digamos, sería el poder ayudarnos a establecer esa relación causa-efecto, ¿no? Que no podríamos hacerlo con un estudio transversal, ¿no? En estudios experimentales o que implican un seguimiento para poder atribuirle esa causabilidad, ¿no? A lo que se busca estudiar, ¿no? Gracias, obstetra. No sé si alguien más de los miembros que están presentes. Con respecto a la metodología que también se encontró una inconsistencia, ¿este estudio obstetra podría ser retractado en ese caso o no? Retractado, exactamente, ¿a qué te refieres? O sea, que haya una carta al editor donde diga que se encontró que la metodología no corresponde a la que el paper ha detallado, lo que los autores han dicho. A ver, que algo está diciendo Patricia, creo. Creo que no es una falta grave, no es el primer estudio que dice que es transversal analítico y puede ser longitudinal. Ahora, nosotros no sabemos cuál es la consideración de los autores para haber dicho esto es transversal analítico y esto no me parece longitudinal. Quizás para ellos en su definición de longitudinal es que tenga que evaluarse durante años. ¿Existen definiciones para la metodología? Sí. ¿Todos lo aplican tal cual está en el libro? No. Y eso tampoco te hace menos publicable y tampoco le quita peso al estudio, ¿no? El problema aquí de este estudio, más que decir si es transversal o longitudinal, está en las pruebas estadísticas que decidieron utilizar. Quizás le hubieran sacado mejor el jugo si hubieran utilizado otras pruebas que no fuera correlación. Correlación es una prueba que no te da ni peso ni fuerza a tu resultado. Entonces, no es retractable el estudio por esta pequeña quizás problema de definición. Por último, no se va a publicar en una Q1, ¿no? Pero una Q4 probablemente lo reciba, que es el caso de este estudio, ¿no? Sí, bueno, habría que ver, pues, como indica, o sea, cuál ha sido su consideración o en qué se basaron ellos, ¿no? En qué bibliografía para catalogar como transversal, ¿no? Pero es algo, digamos, que se puede criticable o conversable, pero no necesariamente que sea, digamos, punitivo. Listo. ¿Alguien más quisiera preguntar o acotar algo con respecto a esta pregunta?
Pasamos a la siguiente. La última pregunta. Dice, ¿qué medidas preventivas en relación a los resultados del estudio serían importantes implementar en caso de encontrarnos con pacientes gestantes con un IMC elevado que marquen sobrepeso o obesidad? Bueno, esa es una pregunta ya más abierta, ¿no? Como no tanto relacionado al paper. Básicamente, al plantearle yo, lo que pensé es en los controles prenatales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de violencia, hay una hoja de tamizaje de violencia especial, ¿no? Para detectar casos de violencia. Entonces, en el caso de IMC, hay algo específico, por ejemplo, porque sí lo evalúa, ¿no? Evalúa el peso, la talla y se saca el IMC, pero aparte de esto, cómo se trabaja en relación a la atención prenatal, ¿no? Y también sobre la depresión. Eso es algo también que me pareció muy importante, ¿no? Porque cómo se tamiza esta depresión durante las atenciones, ¿no? Durante la primera atención de repente prenatal, porque es muy importante conocer los factores de riesgo que pueden estar presentes en esta paciente, esta futura madre, ¿no? Factores de riesgo, por ejemplo, como violencia doméstica de repente, o de repente se trata de una madre con un parto no deseado, diferentes factores, ¿no? Que podremos encontrar que van a condicionar el desarrollo ¿cómo se puede decir esto? O sea, van a determinar, ¿no? Van a ser muy determinantes cómo se vaya a llevar todo el embarazo, ¿no? Hasta el momento del parto en sí. De repente podríamos, identificando factores de forma oportuna, podríamos prevenir muchas cosas, ¿no? Entonces, ante esto, mi pregunta era si, por ejemplo, en el caso bueno, en el caso de estos dos factores que se han estudiado en este estudio, tanto el sobrepeso, obesidad o la depresión, ¿hay cosas específicas en la atención prenatal? A nosotros, como de repente ya seamos en un futuro, con el caso de Patricia, ginecólogos, o en nuestro caso como obstetras, ¿no? Entonces, para nosotros el trabajo de repente es detectarlo a tiempo y derivarlo, ¿no? Pero en el caso de no tener un personal al cual derivarlo, ¿cómo actuamos también nosotros, ¿no? En estos casos. A ver, bueno, dentro de la normativa del MINSA, tenemos la atención prenatal reenfocada, ¿no? Que requiere la atención prenatal reenfocada, pues que haya, en síntesis, una atención integral, ¿no? De la gestante. Para esto, pues se debe cumplir con un paquete de atención básico, ¿no? Tanto en el primer nivel de atención, en el segundo o tercer nivel, ¿no? Sea por niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de un primer nivel de atención, o sea, la gestante tiene que cumplir con sus atenciones prenatales, dentro de ellas tiene que tener pues sus ecografías, su batería de análisis de gestante, debe pasar por nutrición, ¿no? Interconsulta con nutrición, siquiera un mínimo de 2 interconsultas, debe pasar por odontología también, siquiera un mínimo de 2, de completar todo el circuito, ¿no? Hacer su psicoprofilaxis, estimulación prenatal, ¿no? O sea, todo. Entonces, el trabajo es interdisciplinario, ¿no? Porque si yo detecto algo, ¿no? Detecto que ya está, por ejemplo, una gestante me está empezando con un índice de masa corporal pregestacional, ya con sobrepeso, obesidad, ¿no? O sea, desde ahí ya yo tengo que actuar, ¿no? No voy a esperar todavía que pase el tiempo para recién derivarla, ¿no? Entonces, lo único, por el momento, que nosotros tenemos
para poder detectar estos casos es el cálculo del IMC, ¿no? A través de las tablas que tenemos proporcionadas en la guía del MINSA, ¿no? Entonces, ahora hay el problema también de que muchas gestantes, cuando se enteran que están embarazadas, pues ya transcurrió un tiempo y de repente nunca se han pesado o no saben cuál ha sido su peso pregestacional, ¿no? Entonces, eso también nos impide un poco que podamos nosotros hacer un buen cálculo también de la ganancia de peso durante la gestación, ¿no? Y sabemos pues que si ella, depende de cómo empiece, ¿no? Con su IMC pregestacional, vamos a ir monitorizando esa ganancia de peso durante la gestación, ¿no? Que no va a ser igual en una que empieza con un IMC pregestacional normal a la que empieza pues con sobrepeso, obesidad, ¿no? Luego, la atención prenatal reenfocada pues tiene que ser integral, ¿no? Como le indica, ¿no? Si yo detecto, pues tengo que pasar la nutrición, ¿no? O sea, aparte de la consejería que nosotros damos, ¿no? Consejería nutricional también durante la atención, tiene que pasar con el especialista, pues, ¿no? En este caso que es él o la nutricionista, ¿no? Ir pasando por todos los servicios, ¿no? Y también, igual, tiene que pasar por psicología, la gestante, ¿no? Pero a veces no se realiza esto, ¿no? No llega a pasar por todos los servicios, pero lo ideal y está establecido en la norma es que sí tiene que pasar, ¿no? Entonces ahí es donde se va a ir detectando, ¿no? Nosotros en la parte psicológica lo que tenemos para aplicar es la ficha de tamizaje de violencia, ¿no? Y detectamos algo inmediatamente pasa a psicología por lo menos, ¿no? Quizás también un punto importante es entender que es un problema de salud pública. Por ende, todos del equipo de salud debemos estar capacitados en reconocer estos temas. Si le damos la importancia que debe, lo vamos a incluir en nuestra formación. Nuestro país tiene limitaciones en su norma técnica y también tenemos limitaciones de tiempo y de recursos. Sin embargo, conocer preguntas básicas o tener aplicaciones en el celular que podamos integrar en la consulta diaria es importante. Por ejemplo, FIGO tiene un paquete educativo para aprender sobre nutrición en personas con capacidad de gestar. Entonces, aprendes sobre nutrición en mujeres de edad reproductiva, nutrición en gestación y nutrición en el posparto. Entonces, ya no tiene, en el caso de que no cuentes con un nutricionista, por lo menos puedes dar una guía de lo que estas personas con capacidad de gestar necesitan para lo que es a lo largo de su nutrición. A lo largo de su gestación en base a la nutrición. Y también, por otro lado, ACOG, por ejemplo, el Colegio Americano de Ginecoobstetricia, tiene una aplicación para diagnosticar depresión en gestantes, que lo puede usar desde un estudiante de cualquier carrera hasta cualquier profesional. Ahí está el score punto por punto para que tú puedas evaluar la depresión. Y en base a esto, pues puedas tomar otras medidas, ¿no? En el caso de que no puedas contar con psicólogos, porque la depresión por parto es una enfermedad muy grave que puede llevar inclusive a las gestantes a matar a sus hijos. Entonces, poder reconocerlo y estar presente que son dos patologías muy prevalentes dentro de la vida reproductiva de las personas y de las gestantes y en el posparto, pues también nos va a ayudar a proveer un mejor servicio de salud. Sí, también, ¿no? Ustedes no sé si habrán escuchado hablar acerca del baby blues, ¿no? Que también puede ocurrir, ¿no? Y que, digamos, puede ser algo hasta cierto punto normal, ¿no? En el posparto, ¿no? Pero sí, pues siempre hay que estar alerta, ¿no? Pero igual, o sea, tenemos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, esta escala de depresión de Edimburgo, que es una escala validada, ¿no? Y que bien puede usarse tanto en la gestación como en el posparto, ¿no? Entonces, si yo sospecho de algo, ¿no? O sea, a pesar que no esté normado, ¿no? Yo puedo emplear este instrumento para poder evaluar, ¿no? Y tener algo, una evidencia más firme, ¿no? Para poder derivar, ¿no? O referir.
Disculpen, se me escucha entrecortado. Otra gracias. Gracias por el aporte. Gracias también, Patricia. Si alguien más quisiera acotar alguna pregunta para pasar a la siguiente. Hay algunas preguntas que han formulado los participantes que se encuentran en la sala. Voy a proyectar algunas de estas. Quizás algunas ya han sido respondidas a lo largo de la sesión. Así que, bueno, eso es una pregunta netamente sobre la leche materna. Si es que la depresión afecta en la calidad o cantidad de la leche. Pero más que en la calidad de la leche, en la cantidad o el volumen, ahí es donde estaría la afectación, ¿no? Viendo la depresión. Porque una mujer, ¿no? Puérpera, que está deprimida, probablemente, pues, no va a querer dar de lactar, ¿no? Si hablamos en este caso en específico del artículo que mencionan las gestantes en este caso las puérperas con sobrepeso, obesidad, es muy probable que, pues, ellas por tener una baja autoestima, ¿no? Por pensar, pues, que no tienen una imagen, digamos, agradable de sí mismas, ¿no? Y caen, pues, en esto de la depresión, ¿no? Entonces, probablemente no den de lactar a su bebé, o por problemas, así como mencionaban hace un momento, mecánicos también, ¿no? De la formación de la areola, que es mucho más grande, y tenga dificultades con la lactancia, ¿no? Entonces, probablemente estará más propensa, pues, a abandonar la lactancia, ¿no? Y sabemos, pues, que la producción, ¿no? Va a depender mucho de la succión también, ¿no? Entonces, si el neonato, pues, no succiona, no ejerce la lactancia materna, pues no va a haber producción, ¿no? O esta producción se va a estancar. Entonces, por ahí creo que va el tema, ¿no? Bien, voy a pasar a la última pregunta ya. Esta de aquí es una pregunta que creo que ya hemos ido respondiendo. ¿Qué etapas en la gestación son consideradas en el estudio y qué se encontraron? Esto ya se explicó en los resultados. Y aquí menciona, dentro de la conclusión del estudio, solo menciona apoyo por parte del personal de salud. Pero, ¿qué otras consideraciones se debería tener en el estudio? Bueno, no sé, a mí me parece que esta pregunta está relacionada con la última que estuvimos respondiendo, ¿no? La que planteó Percy, ¿no? En cuanto a qué podríamos nosotros hacer para prevenir este problema, ¿no? Que creo que hemos venido conversando. No sé si tendrán alguna otra idea para compartirlo. Quizás también podría enfocarse a que también haya un apoyo por parte de su familia, de su pareja en sí, en todo este periodo de la gestación. Entonces, también se podría incluir en que los profesionales también busquen que la pareja o las familias se apoyen sí, en esta gestación y no solo dejen en la mujer. Entonces, creo que también podría responder a esta pregunta. Sí, también opino lo mismo que Jennifer. Es muy importante el involucramiento de la pareja durante todo el proceso del embarazo, ¿no? Yo lo he visto que es diferente, ¿no? Por ejemplo, ver a una madre, una gestante que, por ejemplo, en el servicio de psicoprofilaxis, va con su mamá o otro familiar, a que vaya con su pareja, ¿no? Es totalmente diferente. Se nota realmente
el estado de ánimo que ella puede tener o presentar en ese momento, incluso durante el trabajo de parto también, el acompañamiento es muy importante, influye bastante. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que manifiestan Percy y Jennifer. Sí, hay estudios que sí pues indican que justamente mientras más apoyo social se reciba, ¿no?, reciba la gestante, menor riesgo de ansiedad o depresión va a tener, ¿no? Y si es el apoyo por parte de la pareja, mejor aún, ¿no? Y si no lo hay, pues al menos el apoyo de su familia, ¿no? De la mamá, o de una hermana, o de alguien, ¿no? Que le pueda prestar ayuda, ¿no? Eso definitivamente es un factor protector. También podría ser un factor protector referente a si es un embarazo no planificado también. Entonces, si hay o no una adecuada planificación familiar o previo a un embarazo, haberlo consultado con su pareja, haber ser preparado emocionalmente, físicamente. Entonces, eso también podría influir en que si exista o no una depresión. Bien, creo que ya hemos casi culminado con todas las preguntas y gracias a todos los que han permanecido hasta ahora. A Natalie, Flor, Ángela, Eva, Fiorella. Vamos espero que de verdad hayan despejado las dudas que han quedado y pues haya sido productivo este tiempo. Vamos a pasar a la foto final. Voy a pedirles que los que puedan enciendan sus cámaras y si no está bien ahí. Voy a proyectar el PPT en grande y luego nos tomamos sin el PPT, porque ya es la foto final. Y bueno, no sé si Jennifer o la otra área nos puede ayudar con la toma de la foto. Ya está bien, captura de pantalla. Ya, bueno, ahí estamos, ahí están encendiendo las cámaras, a ver. Antes que se duerman. A ver, ahí va. A ver, un ratito que se borre mi ventanita para tomar otra captura. Ya. Otra hora sí, con los ojos abiertos. Ya. Bien, entonces, chicos, muchas gracias por acompañarnos, a todos los que están presentes, y pues espero que en la próxima convocatoria, voy a dejar de grabar ahora para hacer el cierre, volverlos a ver, ¿no? Y como saben, todos están invitados a las sesiones que son abiertas, gracias a cada uno de los miembros, a Jennifer, a Percy, a Patricia, a Ivonne y Diana, y a la obstetraria, por supuesto. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.